Dios te bendiga, mi amado amigo y hermano en Cristo Jesús. Te saluda una vez más el hermano Pedro desde el estado de Chiapas, México. Quiero bendecirte en esta tarde a través de la palabra de Dios. En cualquier lugar donde te encuentres, quiero decirte que Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Él dio un mandamiento y dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo espero que esta tarde tú seas un creyente y creas esta palabra. Quiero llevarte al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 16. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Pedimos y rogamos a Dios Padre que nos dé su Espíritu Santo y que sea Él el Maestro por excelencia, que nos guíe en esta tarde y nos unja con su poder, de tal manera que todos los que estén viendo este video en algún lugar, quizá en el trabajo, en la casa o en la escuela, puedan entender esta palabra, que el Espíritu Santo les pueda dar la sabiduría correcta para comprender esta bendita palabra de Dios. Ponemos todo en las manos del Maestro por excelencia, el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero decirte, mi amado amigo que me escuchas, que la Biblia dice que Dios tomó a un pueblo llamado Israel y con brazo levantado los sacó de Egipto, siendo ellos esclavos. Por 430 años habían sido esclavos en ese pueblo y Dios los sacó de ahí. Pero fíjate qué tremendo, porque Dios los saca de Egipto, pero este pueblo es un pueblo rebelde, un pueblo que no hace las cosas conforme al corazón de Dios. Y Dios los saca para llevarlos a una tierra que Él les había prometido, y en ese camino en el cual los lleva hacia la tierra prometida, Él debe soportarlos durante 40 años en el desierto. Destruye Dios 7 naciones para poderlos llevar a la tierra la cual Él les había prometido. Es decir, Dios quitó todos los obstáculos para que el pueblo que Él había elegido pudiera llegar a la tierra que Él les había prometido. Después que están en Canaán, durante 450 años, Dios les da jueces hasta el profeta Samuel. Luego ellos piden un rey y Dios les da un rey. Les da al rey Saúl. La Biblia dice que es Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Y durante 40 años este rey Saúl gobierna a Israel como rey, hasta que Dios lo quita, porque Dios le dijo que hiciera algo y Saúl no lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Dios entonces levanta al segundo rey de Israel, llamado David. David, hijo de Isaí. Pero no solamente lo levanta, sino que Dios declara algo y dice que este es un rey conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Y quiero decirte que David hace las cosas conforme al propósito de Dios. Y eso es lo maravilloso, cuando tú y yo hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice que de David, o de la descendencia de David, Dios levanta a Jesús por Salvador de Israel. Y esto lo puedes leer en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Yo te lo he resumido un poco, pero ahí lo puedes leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, tal cual te lo he, te lo he dicho en esta maravillosa tarde. A lo que quiero llevarte es precisamente a Jesús. Jesús viene como el Salvador del pueblo de Israel, porque Israel se había contaminado tanto de pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Jesús, el Hijo de Dios, se ofrece para pagar el pecado de Israel. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 12 del libro de Juan, capítulo 1. Qué maravilloso, porque ahí es donde entramos los que hemos creído. Y no sé si recuerdas que dije que esperaba que tú fueras creyente en esta tarde. Quiero decirte que Jesús vino a salvar al pueblo de Israel, pero ellos no lo esperaban como Él vino. Y en ese sentido, Él abrió sus brazos y te invitó a ti y a mí si queríamos recibirle. Y los que le recibimos, nos extendió un documento eterno en el cual nos llamó hijos de Dios. Haz de cuentas que te sacó a ti y a mí, tú que has creído, un acta de nacimiento en donde tipifica que tú y yo somos hijos de Dios ahora. ¡Qué maravilloso! Y esto es precisamente lo que está en Lucas capítulo 14, versículo 16. Jesús dijo esto, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y si sigues leyendo, dice la palabra que a la hora que ya estaba todo listo y preparado, mandó a su siervo a llamar a los convidados. Pero cuando fue al primero de los convidados, dijo te ruego que me excuses, no puedo ir. Y eso lo puedes ver en el versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Quiénes? Los convidados. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El siguiente dijo, he comprado una yunta de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y un tercero dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Qué lamentable es, mi amado hermano, que Dios te tenga en sus planes, seas especial para Él, y a la hora que Él quiera bendecirte, y a la hora que Él quiera tener un encuentro personal contigo, tú digas, pues no tengo tiempo, tengo otras cosas importantes, te ruego que me excuses. Qué lamentable. ¿Sabes que eso pasó con el pueblo de Israel? Dios tenía planes maravillosos. Dios les había bendecido de una manera especial. Dios había hecho tantas cosas. Pero al final, en vez de recibirle, le crucificaron. Qué tremendo. Fíjate que esta porción de la palabra sigue diciendo,
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Sabes qué significa eso? Algunos dicen que los mancos, los cojos, los ciegos, los pobres somos nosotros. Pero yo creo que lo que este hombre quiso decir fue: ve a traer a los necesitados, ve a traer a los que tienen hambre. Oh, santo, la palabra dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Qué maravilloso es cuando alguien te comparte una palabra y tú la tomas con gozo, con alegría. Sigue diciendo la palabra que fueron a traer a todos esos que mandó a decir el Señor de la fiesta, de la cena, y aún había lugar. Y el siervo vino y le dijo, versículo 23, versículo 22, dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Versículo 23 dice: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar. Ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar. Pero mira qué tremendo lo que termina diciendo el versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Porque os digo que todos aquellos a los cuales yo había decidido bendecir no se merecen que lo haga. Yo no sé, mi amado amigo, si tú ahora mismo tienes hambre de comer palabra de Dios, tienes deseos de acercarte a Dios, de pasar un tiempo en comunión con Él, cercano a Él. No sé si tengas tiempo para permitirle a Dios que te bendiga. Yo te invito en esta maravillosa tarde a que le puedas abrir la puerta de tu corazón a Cristo Jesús.